Somos una comunidad llamada a vivir por fe, ser la voz de la esperanza, ser conocidos por el amor que compartimos. Somos la Iglesia Generaciones. Buenas tardes todos, Dios les bendiga. En esta tarde solamente queremos tomar este tiempo, dedicárselo al Señor para glorificar, exaltar su santo nombre. Él es digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Y en esta tarde, échele ganas, como dicen, y vamos a alabar y a servir a nuestro Señor a través de los cánticos. Cante conmigo. Si hoy un canto de alabanza a ti, de amor por ti, nuestras vidas hoy se vuelven a ti, de amor por ti.
proliferará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Con tus manos levantadas, dile conmigo: hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará. Nunca huirá de los gigantes. Sé cómo terminará. Dile fuerte: sé cómo terminará.
Oremos. Padre, te damos gracias por este día, por esta noche, Señor, por todas tus bendiciones, porque sabemos, Señor, que tú estás obrando de una manera especial en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, el poder de tu Espíritu que está en nosotros y está obrando alrededor de nosotros. Queremos estar al tanto de eso. Queremos nosotros abrir nuestro entendimiento al poder de tu Espíritu que está en nosotros y que está obrando, Señor. Que queremos estar entendiendo, Señor, completamente lo que estás haciendo a nuestro alrededor. Padre, sabemos que tú vas a obrar en nuestras vidas, vas a traer sanidad en nuestros cuerpos, en la mente, Señor. Vas a calmar toda ansiedad en el nombre de Jesús, Señor, y vas a proveernos, Señor, la paz que solo tú puedes dar. Te damos gracias porque hoy también nos quieres hablar de una manera especial. Quieres obrar en nuestras vidas, Señor. Quieres establecer tu verdad en nosotros y por lo tanto queremos abrirnos a esa verdad completamente, Señor. Pedirte, Señor, que obres en nosotros hoy. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos otra vez a tu iglesia, Generaciones. Estamos tan felices de poder seguir con la palabra de Dios. Yo sé que ustedes saben, si han estado escuchando, saben porque lo digo todas las semanas y lo digo a propósito para que nosotros podamos tener esto establecido en nosotros. Que este año nosotros estamos hablando del crecimiento. Todo el año estamos hablando de crecimiento. Al comienzo estábamos hablando del crecimiento personal, el crecimiento en nuestro conocimiento de Jesús, para que Él sea revelado en nuestras vidas, para que nosotros podamos ser la revelación de la vida de Cristo en el mundo y para que nosotros podamos hacer creer el mensaje de salvación que va a cambiar el mundo completo. Entonces hablamos de diferentes cosas y en esta serie nosotros estamos hablando de la importancia del compartir la palabra y el mensaje de salvación, de la importancia de poder compartir con todos los demás todo lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y hemos estado mirando historias de Jesús a donde Él tiene una interacción directa con alguien y lo hemos hecho a propósito porque lo que queremos hacer es poder entrar en la mentalidad que tenía Jesús y en su enfoque, porque el enfoque es tan importante. ¿En qué estaba enfocado Él cuando Él estaba en esas conversaciones con ellos? Porque eso va a ser más importante que todo lo demás. El problema que tenemos muchas veces nosotros es que nosotros podemos vivir de acuerdo a muchas verdades. O sea, hay cosas que son verdades, pero no debe ser nuestro enfoque. Nosotros a veces nos podemos perder en ciertas verdades y por habernos perdido en ciertas verdades nos perdemos de lo más importante, de a lo que nosotros debemos enfocarnos. Es decir, por ejemplo, yo tengo 3 hijas. Y mis 3 hijas son hijas de papi y entonces son muy efusivas y quieren mi atención todo el tiempo, pero a la misma vez a veces tienen actitudes que no están bien y vamos a suponer que una de ellas está herida por algo, sus sentimientos están heridas y entonces ella grita o reacciona de una manera fea. Entonces si yo me enfoco en ese momento en la verdad de que su reacción estuvo mal, yo me puedo perder de lo que ella realmente está sintiendo. O sea, yo puedo perderme de la raíz de lo que yo debo estar buscando y por lo tanto me enfoco en algo trivial en ese momento, aunque yo sé que el respeto y todo eso no es trivial, pero en ese momento sí. Hay cosas que nosotros tenemos que poner en enfoque, tenemos que ponerlo como prioridades y entonces cuando vemos la historia de Jesús, cuando Él está hablando con esas personas, entendemos que hay ciertas prioridades, hay cosas, verdades, pero hay prioridades dentro de esas verdades, hay cosas que son más importantes y hoy vamos a mirar justo eso porque vamos a estar hablando de una historia que hemos hablado este año, de la historia de Jesús con la mujer agarrada en adulterio. Y vamos a leer en Juan 8 lo que dice la palabra. Juan 8 del 1 al 8 y de ahí vamos a seguir redactando la historia y dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él.
y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto del mismo adulterio, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Yo me asombro mucho de esta historia, y ustedes saben que al final lo que pasa es que después de Jesús decirle a aquellos que estaban acusando a esta mujer agarrada en adulterio, ellos terminaron simplemente yéndose, porque él lo que dijo fue que el que está sin pecado tire la primera piedra. Y entonces ellos en ese momento se dieron cuenta que ninguno tenía el derecho de hacerlo y se fueron. Esta historia me llama mucho la atención por muchas razones, pero hoy queremos enfocarnos en 3 puntos. Y el primer punto que creo que es importante es que Jesús no se dejó llevar por la multitud. ¿Por qué es tan importante? Yo creo que en este tiempo es demasiado importante porque nosotros es muy fácil con todo lo que son las noticias, con todas las que son las medias sociales, las redes sociales, todo lo demás, nosotros es muy fácil meternos en una multitud de personas, en un grupo de personas que piensan lo mismo. Y muchas veces, como yo acabo de decir antes, muchas veces el problema no es que ellos no digan la verdad. El problema es que se están enfocando en la verdad que no debe ser prioridad en ese momento. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque estas personas, esta multitud, ellos tenían toda la razón. Esta mujer fue agarrada en adulterio y de acuerdo a la ley de Moisés, ellos podían haberla apedreado. Ellos podían haberla matado. Ese era, digamos, el pago por su pecado. Y entonces en ese momento él pudo haberle dado la razón. Él pudo haberles dicho a ellos: tienen razón. Ustedes lo que están diciendo es verdad. Él pudo haber sido influenciado por la verdad que ellos traían. Pero el problema es que ellos se estaban enfocando en lo incorrecto y por lo tanto él no se dejó llevar simplemente por un grupo de personas. Eso es algo que nosotros tenemos que pensar hoy. Es verdad, yo sé que hay tanto pecado en el mundo, que hay tantas cosas que están en contra de lo que dice la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que no es verdad. Yo no creo que nosotros debemos de nunca llegar a un extremo de decir que bueno, entonces todo eso sí está bien, no hay problema, Dios es amor, y entonces por lo tanto no importa lo que... No. Lo que estoy diciendo es que hay multitudes de personas condenando al mundo y tienen razón. Es verdad que el mundo está mal, es verdad que el pecado es pecado, es verdad que todo lo que está pasando en este mundo es resultado del pecado, todo es verdad. Pero lo que quiero que nosotros podamos aprender es no meternos simplemente en la multitud que viene a condenar. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó a hacer lo contrario. Miren lo que dice Juan 3:16 y en adelante. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso me dice a mí que mi trabajo es distinto a lo que nosotros muchas veces pensamos o muchas veces las multitudes pueden hacer. Las multitudes muchas veces en el mundo cristiano se mueve para condenar al mundo, pero lo que nos dice la Biblia es que el mundo ya está condenado. O sea, a todos aquellos que no creen en Jesús ya están en condenación.
Y nosotros tenemos el trabajo de Cristo como embajadores de Cristo, hacer lo que debe hacer Cristo. Y Cristo no vino a condenar al mundo porque el mundo ya está condenado, sino que Él vino para traer al mundo de la muerte a la vida. El punto es que nuestra mentalidad debe ser distinta. No nos podemos meter en la multitud, porque la multitud viene a condenar. O muchas veces nosotros tenemos esas actitudes, y lo que debemos entender es que eso no es lo que más importa. Lo que más importa en el momento es entender que todo el mundo está condenado. Todos están mal, pero necesitan vida en Jesús. Yo estoy ahí entonces rescatando. Si tú vas en un barco y tú ves que alguien se está ahorcando en el agua, está que no puede con el agua, y tú lo ves y tú estás en el barco, en ese momento no es el momento de condenarlo porque no sabe nadar. Ese no es el momento para decir, si ves que tú debes aprender a nadar, que tú tal cosa, que vives, que eso te pasa por el pecado. No, lo que haces en ese momento es buscar cómo rescatarlo. Y ese es el trabajo de nosotros. Ese es el enfoque de nosotros. No ser parte de la multitud que viene a condenar, sino poder tomar una posición de alguien que viene a traer vida a todos. Y eso me lleva al segundo punto, que Jesús en ese caso, Él buscó quedarse en el medio, quedarse centrado. Él no dejó llevarse ni siquiera por la situación. ¿Se dan cuenta que en esta historia lo que hace Jesús mientras le van acusando a esta mujer? Esa mujer seguro estaba gritando y llorando porque no sabía qué le iba a pasar. Hay una multitud condenándola. Está pasando todo esto a su alrededor. ¿Y saben lo que hace Jesús? Se inclina al piso y comienza a escribir en la tierra. Ahora, yo no sé si Él escribió algo relevante. No sé si Él escribió los nombres de todos los pecados. Alguien que fue mi pastor decía, de pronto él, no sabemos, pero él decía, de pronto él estaba escribiendo el nombre de los pecados, mentira, lascivia, lo que sea, y entonces orgullo, y entonces todo el mundo se estaba dando cuenta que no era solamente este pecado, sino tantos otros, pero no sabemos qué estaba escribiendo. El punto es que él ni miró la locura del escenario, y solamente trató de mantenerse neutral en la situación. Yo creo que esa es una posición muy difícil en este mundo ahora, con tanta locura pasando, con tantas cosas y tanto odio y tanto resentimiento y tanta locura y tantas cosas y años, historia de persecución y prejuicios y tantas cosas que están como en una bola de nieve ahorita que está explotando todo. Y nosotros poder ser la iglesia de Cristo y mantenernos en la mitad. Y mantenernos neutrales y decir, bueno, muchos de ustedes tienen razón en muchas cosas. Tú estás enojado por esto, tú estás enojado por eso. Yo entiendo esta posición, yo entiendo esto, porque acuérdense, esta señora había sido agarrada en adulterio, que quiere decir que ella estaba adulterando con alguien y esa otra persona no estaba ahí. Ella muy bien podía haber estado alegando, ¿y a dónde está ese hombre? ¿Y por qué él? ¿Por qué no yo? O sea, tantas cosas que podían estar pasando en ese momento. Y Jesús se mantuvo en la mitad. Se mantuvo neutral. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de todos nosotros. Eso es realmente lo que nosotros debemos estar haciendo. Ahora, eso me lleva al tercer punto. Porque aunque él se mantuvo neutral, aunque él primero no se dejó llevar por la multitud, no se dejó llevar por las emociones, él se mantuvo en el medio. Pero tercero, Él no condenó a nadie. Ya nosotros lo habíamos hablado, pero creo que es importante hacer énfasis en ese punto. Jesús no condenó a nadie. Y yo no estoy hablando de la mujer agarrada en adulterio. Él no la condenó a ella. Y al final incluso Él dice, ¿a dónde están aquellos que te acusan? ¿Se han ido? Bueno, yo no te condeno tampoco. Vete en paz. Él no la condenó a ella, pero Él dejó que todos los demás se fueran.
Si Él dijo, el que está sin pecado, tire la primera piedra, y nadie tiró ninguna piedra, eso quiere decir que ninguno de ellos estaban sin pecado, estaban reconociendo sus pecados. El hombre con el que estaba adulterando ella, de pronto estuvo en ese grupo de personas también. Ni él lo condenó a él no condenó a la multitud, él no condenó a nadie. Él se mantuvo fuera de la condenación. ¿Por qué? Por lo que dice la palabra, que Él no vino a condenar el mundo porque el mundo ya está condenado, que Él vino a traer vida a aquellos que están muertos. ¿Cómo sería el trabajo de la iglesia si nosotros dejáramos de condenar a todo el mundo? Y ojo con esto, porque eso no quiere decir que Él toleraba el pecado. Él entendía lo que era el pecado. Él no dejaba que el pecado siguiera, que fuera parte de su vida, que fuera parte de lo que debería ser. Él se mantenía fuera del pecado. Pero lo que él hacía era, entendía que aquellos que estaban en pecado no necesitaban condenación, sino que necesitaban salvación. Y por eso él vino a salvar el mundo. ¿Cómo sería si nosotros pudiéramos tomar la misma mentalidad? Viéramos toda la locura alrededor de nosotros, todas las personas que están en relaciones ilícitas, en cosas que no son correctas, en un estilo de vida que realmente sabemos que es destructiva a la larga, porque sabemos que en realidad el pecado nos hace daño a nosotros, no a Dios, y entonces están en una vida que les está haciendo daño. ¿Cómo sería si nosotros pudiéramos verlos de la misma manera que los veía Jesús y ver que realmente están viviendo en condenación, verlos como aquellos que están en el agua ahogándose, los naufragados, y nosotros poder ser aquellos que vienen a traer salvación? ¿Cómo sería si nosotros pudiéramos tener esa mentalidad? Todo cambiaría. Porque entonces el mensaje que nosotros traemos de reconciliación con Dios a través de Jesús sería lo que podría salvar al mundo. Es lo que puede salvar al mundo. Pero ya sería solamente de algo potencial y se haría algo, una realidad en la vida de los demás. Nosotros podríamos cambiar la multitud completa. Nosotros podríamos atraer un cambio en la vida de esa mujer. Nosotros podríamos hacer un cambio completo en nuestro alrededor. Nuestros vecindarios podrían cambiar. Nuestras familias podrían cambiar. Nuestros hogares podrían cambiar si solamente pudiéramos tener otra mentalidad. Yo te invito a que hagas algo un poquito difícil. Yo sé que todos nosotros a nuestro alrededor tenemos personas con situaciones destructivas, en relaciones que no les convienen, en situaciones no correctas, o lidiando con adicciones diferentes o cosas que no están bien. ¿Qué tal si nosotros por un momento pudiéramos tomarnos un tiempo para orar y dejar de verlos como personas a quienes debemos condenar? Y comenzáramos a mirarlos, a ellos, como personas que necesitan salvación. Vamos a orar. Padre, yo te pido que por favor tú nos ayudes a tomar la mentalidad y la actitud correcta, Señor. Que haya en nosotros así también la actitud de Jesús, Señor. Que en realidad no vino a condenar. Y como dice Filipenses, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó de sí mismo. Yo sé que muchos están mal y podríamos nosotros ponernos en una posición a donde pensamos que podemos juzgar el mundo, pero nos podemos despojar de eso. Con humildad, reconocer que el mundo necesita salvación. Que las personas alrededor de nosotros necesitan salvación, que ya están condenados. Obra en nosotros, Señor. Obra en nuestra mente, Señor. Que podamos tener otra mentalidad, Padre. Glorifícate, Señor, en nosotros. Te doy gracias porque sé, Señor, que tú estás obrando. Y pido que tu Espíritu siga obrando en nosotros, cambiando nuestra mentalidad.
Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo espero que pongamos esto en práctica, podamos compartir los videos. Aquellos que no se han suscrito pueden suscribirse, pueden mandarle esos videos a todos los que conocen, tratar de conectarlos a Dios, hacer todo lo que podamos para que la gente se pueda conectar con Dios. Y aparte de eso, también podemos ser parte de todo lo que está sucediendo con nuestros diezmos y ofrendas. Nosotros aquí los podemos recibir a través de forma digital con email transfer a generationstreasure@gmail.com. Eso es generationstreasure@gmail.com. Y se pueden mandar toda donación, o sea, todo diezmo y ofrenda directamente por esa vía, y Dios va a hacer cosas grandes. Nosotros damos y entendemos que cuando damos, Dios se va a glorificar en nosotros y se va a glorificar en el crecimiento de su reino. Entonces estamos reconociendo que solamente dependemos de Él. Vamos a orar una última vez más y de ahí los bendigo y le doy gracias a Dios por su vida. Señor, creo que en este momento tú, Señor, estás obrando en todos. Te pido que también tú bendigas todo diezmo y ofrenda que llegue, Señor, y que pueda ser multiplicada para la obra de tu reino, Señor, para que tu reino pueda crecer, porque todo es para ti y todo es de ti. Pero aparte de eso, Señor, sé que tú vas a bendecir a cada persona. Tu bendición está sobre nosotros, tu vida está en nosotros, obrando en nosotros, para nosotros vivir tu vida aquí en este mundo y ser la revelación de tu Hijo aquí en toda la tierra. Gracias, Señor, te doy por lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y que pasen muy linda semana.